Momento de hablar del caso Trasferri porque, como bien sabemos, llegó a la Corte Suprema de la Nación. El senador por la provincia de Santa Fe está involucrado en una resonante causa aquí en la ciudad de Rosario, en nuestra ciudad, y es por eso que lo invitamos a Daniel Herbeta para que nos dé más información, para saber cómo se está llevando a cabo esta causa. Muy buenas noches, Daniel, gracias por estar con nosotros. No, por favor, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo no desconozco el estado de lo que es la causa en sí, lo que llegó a la Corte y la Corte dictó resolución. Es una discusión respecto de la validez y el alcance de una protección que tienen los legisladores de Santa Fe. Solo 2 provincias la tienen, sí, que es lo que se conoce con el nombre de inmunidad de proceso, o sea que frente a una denuncia no existe posibilidad de avanzar con una investigación en función de este fuero tan particular que tienen los legisladores provinciales. De modo que la Corte no se pronunció, ni evaluó, ni tuvo a la vista ningún elemento de mérito a favor o en contra del senador, sino simplemente se limitó a resolver una cuestión institucional de mucha importancia, que es determinar si esos fueros son válidos y en su caso cuál es el alcance. Y la decisión de la Corte fue mayoritaria, aunque con matices. 2 ministros de la Corte dijeron que se podía llamar a audiencia imputativa a un legislador. Un ministro de la Corte dijo que se podía llamar a audiencia imputativa, pero que ya se había hecho y por lo tanto no hacía falta hacerlo. Otros 2 ministros dijeron que no, que hay que respetar estrictamente la Constitución de la provincia y no se los puede investigar ni llamar siquiera a audiencia imputativa. Y bueno, un poco en soledad, el voto mío, que consideró que, digamos, a esta altura de los tiempos, esa norma constitucional de la provincia ha quedado fuera de tiempo por lo que ha pasado, no solo en el mundo social, político, sino también en el mundo jurídico, especialmente después de la reforma de 1994. Y bueno, ahora, contra esa decisión de la Corte, que anula la decisión del juez Mascali, el juez Mascali había habilitado la investigación, han interpuesto recurso extraordinario ante la Corte Nacional los fiscales que están actuando en el caso, y la Corte de la provincia debe ahora pronunciarse sobre si declara admisible o no ese recurso. Si la Corte rechaza este recurso interpuesto por los fiscales eventualmente podrán ir en queja directa ante la Corte Nacional. Si la Corte lo concede, ya la Corte Nacional queda habilitado para tratar el tema. Quedaría un poco en offside, ¿no? Si la Corte, digo, esto no es para adelantar ningún tipo de votación, en lo más mínimo, pero es una instancia más judicial que, tendría que resolver. No habría, me parece, muchos argumentos para rechazar esa solicitud excepcional. Bueno, el derecho tiene distintas interpretaciones, incluso distintos puntos de partida, y por eso se explica que haya a veces sentencias diferentes, pero bueno, habrá que ver qué evalúan los integrantes del tribunal. Si consideran que no hay ningún agravio constitucional, probablemente lo rechacen al recurso. Si consideran que hay algún agravio constitucional, eventualmente, aun cuando hayan opinado de otra forma, podrían llegar a concederlo. Generalmente cuando uno, digamos, resuelve de una manera, no es sencillo que después conceda el recurso extraordinario. Claro. Pero quiero hacer una aclaración. Yo digo todo esto porque parto de una base que es que, y el otro día lo escuchaba con interés al ministro de la Corte, Rosati, que es que esta vieja idea, casi de una idea del siglo pasado, de que los jueces solo hablan por sus sentencias, ha quedado totalmente también fuera de tiempo. Es decir, vivimos una revolución tecnológica, comunicacional, vivimos la necesidad de la transparencia pública, del acceso a la información. Me parece que los jueces tenemos la obligación de explicar el sentido de nuestros fallos. En este caso yo lo hago sobre mi voto, que es un voto minoritario, porque las decisiones nuestras son actos de gobierno, y como actos de gobierno deben ser públicos, deben ser transparentes, deben ser conocidos. Yo no puedo mandar a un ciudadano a leer mi voto, porque seguramente se le va a ser muy difícil encontrarlo.
De modo que quiero con esto, en alguna manera, también justificar mi presencia en la mesa, porque me gusta dar la cara y me gusta explicarle a la gente estas cuestiones que tienen, en este caso, un interés institucional muy importante para la provincia. Bueno, te agradecemos que haya sido 52 minutos la mesa para hacerlo. Pareciese porque, a ver, si uno hace un recorrido, a la política, claro, le interesan tiene los intereses de la política a la hora de definir una reforma constitucional. Todos intentaron, que se querían la reelección o no del gobernador. Ahora vemos que con esta revolución tecnológica, este contexto histórico que vivimos, esa constitución cada vez está más obsoleta. Nos genera problemas institucionales muy grandes, porque no solo la cuestión de si un legislador que es totalmente anacrónico ni siquiera puede ser investigado, como en el caso de Santa Fe. Tenemos problemas de cómo se eligen los diputados, cómo garantizamos la paridad de género en el Senado, cómo los jefes comunales no pueden estar cada 3 meses en elecciones, en fin. Un sinnúmero de situaciones que esta Constitución nos está llevando a un problema institucional muy grande, me parece. Sí, y a esos temas se suman muchos otros. En primer lugar, una Constitución que fue una Constitución de avanzada en aquel momento, hoy es una de las más probablemente anticuadas que tiene la República Argentina. De un lado, la necesidad de adecuar nuestra Constitución provincial a todo lo que ha sido la reforma del año 94 a nivel nacional. La mayoría de las provincias se adecuaron a la reforma constitucional del 94, que marcó un paradigma fundamental en materia de derechos humanos, en materia de autonomías. De otro lado, bueno, muchísimas cuestiones que tienen que ver precisamente con la independencia del Ministerio Público Fiscal, que está prevista en la Constitución Nacional como un órgano autónomo en la Constitución, de la defensa pública, que tiene que ver con la periodicidad de los cargos. Hoy nosotros tenemos legisladores, el Senado por caso, que tienen reelección indefinida. El Senado es un poder contramayoritario porque, a diferencia de diputados, digamos, en un departamento determinado un senador puede ser senador con 4.000 votos, en otro con 20.000. Claro. En el departamento de Rosario necesita muchísimos más. De modo que me parece que la periodicidad en los cargos es un sano principio republicano, como lo es también la periodicidad en los cargos de jueces. Los jueces tenemos estabilidad, la estabilidad tiene que ver con la independencia de un juez, pero bueno, la estabilidad no puede ser nunca perpetuidad. Nadie se muere en el cargo, solo los reyes mueren en los cargos. Y en una república obviamente no hay reyes. ¿Estás a favor entonces de que tengan un periodo determinado? Bueno, yo creo que hay un tiempo en donde los jueces debemos emprender, digamos, la retirada. Podemos discutir si son 65 años, me pareciera que una edad donde un juez puede estar en muy buenas condiciones. La Constitución Nacional marca un claro límite, 75 años de edad. Bueno, son cuestiones que deben discutirse y no hay ninguna duda que es imprescindible una reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe.